Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En esta serie que estamos compartiendo acerca de la oración, ya estamos en el estudio número 4 y vamos a enfocar en la oración de Jesucristo en la última noche de su ministerio terrenal antes de ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. Este relato se encuentra en Juan capítulo 17. Los apóstoles reunidos después de la resurrección de Jesús dicen en Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración. Vamos a continuar en la oración, dijeron los apóstoles. Una de las razones por el fracaso en la vida cristiana es la falta de oración. Cada mañana debemos empezar el día con la lectura de la palabra de Dios y la oración. Debemos orar al Señor antes de leer su palabra, una oración tal como se encuentra en Salmos 119:18. Abre mis ojos, oh Dios, y miraré las maravillas de tu ley. El acróstico CASA, C-A-S-A, nos ayuda a recordar los puntos importantes de la oración. La C representa confesión de pecado. Debemos confesar nuestros pecados al Señor para tener corazón limpio y acceso libre a la presencia de Dios. La A habla de acción de gracias. Cuando hacemos un favor a otra persona, nos agrada escuchar las palabras muchas gracias, pues a Dios también. Él quiere escuchar nuestras gracias hacia Él por tantas bendiciones que Él nos da. La S habla de suplicación, tanto por otros como para uno mismo. Nosotros oramos por las necesidades de otras personas y también oramos por nuestras peticiones, pidiendo que Dios supla cada cosa según su voluntad. Y también la última A habla de adoración. Debemos adorar y alabar a Dios en nuestra oración porque Él es grande, Él merece toda la honra y gloria. Nuestras peticiones pueden ser tan numerosas como las promesas de Dios. Dios tiene tanto poder que Él puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Santiago 4:2 dice, no tienen lo que desean porque no piden. Romanos 8:32 también dice, el que no escatimó, o sea, no limitó, no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios el Padre nos daría su propio Hijo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, es seguro que también Él nos dará todas las otras cosas que ocupamos en la vida. Debemos esperar en Dios con fe, creyendo, hasta que Él conteste nuestra petición. Elías, el profeta del Antiguo Testamento, oró 7 veces para que lloviera, dice Santiago 5:17. A veces Dios tarda en contestar nuestras peticiones, pero no todas. A veces Dios contesta directamente con una sí inmediata. Pero también Él puede decir no cuando está fuera de su voluntad, o Él puede decir espera, porque Él tiene otro plan, otro calendario para nuestras vidas. Pero si nosotros estamos orando al Señor y hay tardanza en recibir la contestación, sería bueno investigar nuestras vidas a ver si hay impedimento, si hay pecado en nosotros. Porque dice Salmo 66:18, si yo guardo iniquidad o pecado en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ahora, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él no podemos hacer nada. Dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos a toda la gente. Hechos 4:31 también dice, después de la oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios.
La obra de Dios requiere el poder del Espíritu Santo, no por esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Recordemos esto, el cristiano, el creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y así podemos obtener este poder, experimentar este poder espiritual en nuestras vidas para vivir en victoria, para avanzar en el plan de Dios para nuestras vidas. Hay muchos ladrones a la oración. Muchas cosas en nuestras vidas cotidianas que quieren robar el tiempo de la oración. Y tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacer el esfuerzo de sacar tiempo para orar a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. En la última noche de su vida terrenal, o sea, su ministerio del Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Jesús oró. Y encontramos esta oración en Juan capítulo 17. Esta oración se divide en 3 partes. Primero, Jesús oró por sí mismo. 2, Jesús oró por sus discípulos, sus seguidores que estaban con él allí en el aposento alto. Y 3, Jesús oró por la iglesia futura, a todas las personas que creerían en el mensaje de la salvación en días posteriores hasta el día de hoy, incluyendo a nosotros. Veamos estas 3 partes con más detalle. Primero, Jesús oró por sí mismo. Dice en el versículo 1 de Juan 17, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Cuál es la hora que había llegado a la vida de Jesús? Él dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál es esta hora? Es el tiempo de ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados y derramar su sangre y ser sepultado por 3 días y 3 noches y resucitar el tercer día con vida, con victoria. Y esto sería la victoria sobre la muerte, sobre Satanás. ¿Y cuál es la petición de Jesús? Pues Jesús había glorificado a su Padre por medio de su vida, su ministerio. Él había sanado a los enfermos, Él había levantado a los muertos, Él había predicado el evangelio del reino. Y ahora Jesús pide que el Padre le glorifique a Él. Perdón. Dice versículo 4, Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifíqueme en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Este versículo prueba que Jesús existía antes de venir a la tierra. Jesús es Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús existía en el cielo y luego Él nació de una virgen y recibió un cuerpo humano y estuvo aquí 33 años en esta tierra para luego morir y resucitar de la muerte. Nosotros debemos glorificar a Dios en nuestras vidas, tal como Jesús glorificaba a su Padre. Dios merece toda la honra y gloria. Dice 1 Corintios 10:31, sean que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Después de su muerte y resurrección, Jesús ascendió otra vez al cielo, de donde había venido. Él está sentado a la derecha de su Padre Celestial y Él vendrá otra vez a esta tierra en una fecha desconocida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos de esperar su venida, podría ser en cualquier momento. Jesús entonces oró por sí mismo. Pero también en segundo lugar Jesús oró por sus discípulos. Ahí están escuchándole. Sus últimas palabras que está compartiendo con ellos. Él instituyó la Santa Cena en aquella noche. Y Él hizo tantas enseñanzas para con ellos. Y ahora Él está diciendo, estoy orando por mis seguidores.
dice algunos versículos aquí, del versículo 6 al 19, es la sección que habla de la oración para los discípulos. No voy a leerlo todo, pero dice versículo 9, mi oración no es por el mundo, o sea, la gente inconversa, sino por los que me has dado, porque te pertenecen, son suyos, son tuyos, oh Dios Padre. También versículo 11, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Padre, tú y yo somos unidos. Ahora, Padre, protégelos a mis seguidores para que también sean unidos. Y versículos 15 al 18, también Jesús ora, no te pido que los quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Señor, Padre, protéjalos, por favor, cuídalos. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Jesús está orando por sus discípulos. En una conversación previa a esta noche, Jesús dijo estas palabras a Pedro en Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Iban a enfrentar una gran prueba los discípulos y más bien iban a abandonar al Señor Jesucristo. Satanás atacó a Pedro, llevándole a negar al Señor Jesucristo 3 veces. No lo conozco, dijo Pedro. Pero Jesús oró por él. Y Pedro se arrepintió y volvió a la fidelidad al Señor Jesucristo. 50 días más tarde, Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Dios en su gracia y amor nos da segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidades para levantarnos de nuestras caídas y servirle a Él. Oyente, no se dé por vencido. Si anda caído ahora, confiese ese pecado al Señor, levántese y camine en el poder del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Note la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro. Los dos son discípulos del Señor. Judas traicionó a Jesús para entregarlo a la muerte y sintió remordimiento. Pero Judas nunca se arrepintió y salió y se ahorcó y fue al infierno. Es llamado el hijo de perdición. En cambio, Pedro también sintió remordimiento que le llevó al arrepentimiento y luego fue restaurado por el Señor Jesucristo para servir a Dios. Esta es la gran diferencia entre estos dos hombres. Judas solo sintió remordimiento emocional. Él dijo dentro de sí, no debo haberlo hecho. Entregué sangre inocente, dijo Judas, pero no se arrepintió. En cambio, Pedro experimentó el arrepentimiento de corazón. Salió y lloró amargamente, dice la palabra de Dios, y luego confesó su amor para el Señor Jesucristo. En estos versículos de Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, por su preservación del pecado, por su protección del ataque satánico y por su pureza de vida en medio de un mundo pecaminoso. Versículo 15 de nuevo dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, Padre, también yo los envío al mundo. Jesús nos ha enviado al mundo para predicar y compartir el evangelio de las buenas nuevas de salvación por medio de fe en Cristo Jesús.
¿Cómo debemos vivir en este mundo? ¿Debemos vivir en aislamiento del mundo? No. No podemos salir del mundo. ¿Debemos vivir en imitación del mundo, participando en su pecado? Tampoco. No debemos vivir así. Entonces, ¿debemos vivir infiltrando al mundo, penetrando al mundo con nuestro testimonio, con el Evangelio? Sí. Debemos vivir de esta forma, con una vida santa y dedicada a Dios delante del mundo. Santifícalos en tu verdad, dice Jesús. Y también con un testimonio abierto para Jesucristo, que Él es Rey de nuestra vida, que Él es Señor en nosotros, que nosotros no estamos para servir al pecado, al mundo, al diablo, sino estamos para servir a Dios. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Entonces debemos de compartir la palabra, un testimonio abierto. Dice también en Mateo 5:16, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bueno, en tercer lugar, Jesús oró por la iglesia futura, y allí incluye a nosotros, porque ya estamos así 2000 años casi después del tiempo de Jesucristo. En versículo 20, y todo este sector cubre del versículo 20 al 28, 26 es, del 20 al 26, pero solo voy a leer un par de versículos. Versículo 20 dice, no te pido solo por estos discípulos que están allí con Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Después de mi muerte y resurrección, ellos saldrán con el Evangelio y muchos otros creerán. Estoy ahora orando por ellos, dice Jesús. Versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Jesús está diciendo, yo quiero llevarlos al cielo. Yo quiero que ellos estén conmigo en el cielo. Y vamos a estar con Él un día, en el cielo. Jesús oró por nuestra salvación, nuestra armonía y nuestra ida al cielo. Somos salvos por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Debemos vivir en amor y armonía hasta que venga el Señor. Y debemos vivir en espera de su venida diariamente, porque Él podría venir en cualquier momento. Bueno, en este estudio hemos repasado la oración de Jesucristo en su última noche antes de su crucifixión. Él oró por sí mismo, Él oró por sus discípulos y Él también oró por la iglesia futura, o sea, los que creen el mensaje de la salvación. Pero ¿sabe? Aún más, en este mismo momento, Jesucristo todavía está orando por usted y por mí. Él hace intercesión por nosotros delante de su Padre Celestial. Él está sentado a la diestra, a la mano derecha de su Padre, y Él intercede por nosotros. Dice Hebreos 7:25, Jesucristo puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él vive siempre, Él nunca morirá otra vez para interceder por nosotros. La oración de Jesús siempre es escuchada y contestada por su Padre. No son los santos que oran por nosotros, no es la Virgen que ora por nosotros, no es un pastor o predicador o sacerdote que ora por nosotros. Tenemos un gran abogado, un gran intercesor, un gran sumo sacerdote que ora por nosotros y su nombre es Jesucristo. Podemos confiar en la oración de Jesucristo. Él está orando por nuestras necesidades. Él está orando por la salvación suya, amigo mío, que todavía no ha recibido a Cristo. Él está orando por su reconciliación, cristiano caído, que anda apartado de Dios. Jesús está orando que usted vuelva a la comunión con Él. Jesús está orando por su consuelo, cristiano triste, desanimado. Él está orando por usted.
Él está orando por la fortaleza y sanidad cristiano enfermo que está sufriendo en una cama de aflicción. Cristo está orando por usted. Y Él está orando por cada decisión que usted y yo tenemos que tomar día tras día en nuestras vidas. Que nosotros podemos servir a Dios con nuestras vidas y ser fiel al Señor. Entonces confíe en la oración de Jesucristo. Yo cierro con este pasaje en Hebreos 4:14. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Tengamos confianza. Creámoslo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Oyó? Nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Confíe en esta promesa. Hebreos 4, del 14 al 16. Búsquelo en su Biblia y márquelo. Hasta memorícelo y téngalo ahí en su corazón. Que Dios le bendiga en su caminata con el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te doy gracias que Jesucristo está a su diestra, a su mano derecha, orando por mí, orando por mis hermanos y hermanas en Cristo, orando por el mundo inconverso, que tengan fe y que reciban la oferta de la salvación. Oh Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad y privilegio de orar en cualquier momento, sabiendo que tú nos oyes. Cuídanos, ayúdanos en este día para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, siga compartiendo este mensaje por medio de su aparato. Y también gracias por compartir conmigo este tiempo. Haga un gustarse quizá allí en su aparato. Y si quiere dejar un comentario también, esto nos hace entender que otros están escuchando. La cantidad de oyentes está creciendo cada vez más en el mundo hispano y damos gracias a Dios por esto. Que tenga buen día.